Gracias, hijo. Que el Señor te bendiga. Es algo invaluable para nosotros como hijos de Dios el poder reunirnos, ¿cierto? El poder entonar alabanza y que nuestra adoración pueda llegar delante del Maestro, delante de nuestro Dios. Es algo que en la antigüedad no se podía hacer, hermanos. Solo el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Hoy en este día cada uno de nosotros podemos tener la libertad de ir al mayor, a nuestro Padre, aquel que todo lo ve, hermanos amados. Los que estamos aquí porque le necesitamos. Porque necesitamos ser perfeccionados por nuestro Maestro. Porque yo necesito cada día que el Señor aumente mi fe. Necesito que cada día el Señor me perdone. Quizás por los pensamientos que muchas veces no queremos tener en nuestras vidas, ¿cierto? Pero vienen. Tenemos un adversario, amada iglesia. Pero también tenemos que confiar plenamente en nuestro Dios. En aquel que un día nos llamó de las tinieblas, dice su palabra, a una luz admirable. A una luz, hermano, que quizás muchos no comprenden. Pero en este día estamos en este lugar. Y siéntase privilegiado. Sintámonos bienaventurados, dice la palabra. Bienaventurados, cada uno de nosotros, lo que podemos alzar nuestras manos en alto y decirle gracias al Señor. Es maravilloso, hermano. Yo me siento gozosa en esta mañana porque sabe que yo siento la presencia del Señor. Siento que Dios está con nosotros, amada iglesia. Y tenemos que sentirnos, pero bendecidos. Bendecidos porque Dios está en medio de nosotros. Porque su presencia, su Espíritu Santo, amada iglesia, está con nosotros. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo con todo mi corazón. Dios es por nosotros. Él lo prometió desde un comienzo que Él estaría con nosotros por el fin y hasta el fin. Y así Él lo va a cumplir porque Él es Dios. Él no es hombre para mentir. Quiero comenzar, amada iglesia, primeramente dando gracias al Señor y gracias a ustedes también. Porque sentimos el amor hacia cada uno de nosotros, de mi familia. Agradecerles al Señor, hermanos, porque la oración de cada uno de nosotros es tan importante. Nuestra oración, hermano amado, es escuchada delante del Señor cuando nosotros vamos con un corazón dispuesto, con un corazón humilde, reconociendo nuestra humanidad. El Señor nos oye y Él ha hecho maravillas en la vida de mi hijo. En su operación ha resultado con éxito. Hermanos, así que muchas gracias. Muchas gracias. Yo les insto que me ayuden a orar por mi hijo, por su pareja. Ayer me comentaba, hermanos, estábamos allí compartiendo como familia y me decía, mamá, yo hace una semana que yo no fumo. Yo decía, Señor, tú haces las cosas como tú quieres. Desde el día que él entró a ese pabellón, hermanos, mi hijo no ha fumado en toda esta semana. Y yo le decía, hijo, con la ayuda de Dios, todo es posible. Es por eso que no debemos de cansar de orar. No debemos de hermanos, tirar la toalla, como se dice. Nuestra humanidad a veces nos dice, no, sí, ya no hay esperanza, ya vemos las cosas que quizás no tienen solución. Pero para el Señor todo es posible. Cuando lo creemos, dice su palabra, para el que cree, todo lo es posible, hermana, amada iglesia. Tenemos que perseverar en la oración. Es la única llave, amén, que abre todas las cosas, que abre todas las puertas. Esa es la oración, amada iglesia. Así que el Señor les bendiga en esta mañana, agradecida del Señor, porque Él nos tiene en este lugar con salud, con vida, ¿cierto? A pesar de las circunstancias que pasemos en nuestra vida. Imagínense, yo me despidieron el día lunes, no importa, estoy cesante, pero gloria sea al Señor, porque Él saca, hermano, muchas veces donde uno cree estar bien, pero Él tiene todo bajo su control. Y yo y usted, amada iglesia, depende del Señor.
Cuando nosotros en nuestra oración, cuando nosotros le alabamos y le decimos, Señor, yo quiero depender de ti. Yo quiero que tú saques de mi vida todo lo que impide que yo te glorifique. El Señor comienza a sacar. Hermanos, y Él nos conoce. Nosotros nos vemos en este lugar superficialmente, pero Dios es el que escudriña mi corazón. Quizás yo estaba cansada ya muchas veces, hermano, me costaba hasta venir a la iglesia, levantar mis manos por el cansancio físico. Pero solamente Dios conoce nuestras vidas. Y Él tiene lo mejor, hermanos. Y en todo tiempo, en la enfermedad, en la salud, cuando no hay trabajo, cuando estamos económicamente en una buena posición, en todo tiempo tenemos que darle gracias al Señor. Porque Él no deja de ser Dios. Él no deja de ser Dios, hermanos. Él no deja de ser Dios por nuestro estado emocional. Él sigue siendo Dios, el mismo Dios de ayer y por los siglos de los siglos. Pero sí debemos de tener en cuenta que Dios responderá a su tiempo, según su voluntad y no la nuestra. Así que agradezco en esta mañana, hermanos, agradezco al Señor porque estoy cesante. Amén, amada iglesia. Así que, bueno, tendré más tiempo para estar aquí en la iglesia, para poder, ¿cierto?, realizar ya todo lo que se viene de fin de año, hermano. Y le animo también a ustedes, aprovechando, a que podamos compartir como iglesia. Es hermoso, es saludable el que podamos compartir los unos con los otros, podamos entregarnos el amor. Amén, porque tenemos que hacer el bien, dice su palabra, sobre todo a la familia de la fe, sobre todo a la familia de la fe, amada iglesia. En esta mañana a mí se me ha encomendado el poder traer la palabra del Señor. Siempre cuando estoy aquí me tiritan todo, porque esto es algo de mucha responsabilidad, hermanos. Primeramente, la palabra es un espejo para nosotros, para los que Dios nos permite el poder predicar su palabra. Amén. Y que el Señor en este día pueda hablar a través de mi vida, hermanos. Que no sea yo, sino que su Espíritu Santo pueda hablar a la iglesia, a cada uno de nuestros corazones, porque necesitamos ser perfeccionados por Dios, hermano. Si queremos alcanzar la estatura del varón perfecto, de la mujer perfecta, necesitamos ser instruidos, necesitamos ser corregidos de parte de nuestro Maestro, de parte de nuestro Dios, de nuestro Padre. Amén. Así que, amada iglesia, vamos a leer Mateo 13, vamos a leer del 44 al 52. Si lo puedes poner en la NBI, Andrea, por favor. ¿La tienes esa? Ya. Para mí es más cómodo, hermano, leer esta versión, pero igual bíblicamente está aprobada, ¿cierto, pastor? Amén. ¿Ya? Con la NBI la vamos a leer, el que la tenga. Amén. Y la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: el reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. También el reino de los cielos es como una red de pescar que se echó al agua y atrapó toda clase de peces. Cuando la red se llenó, los pescadores la arrastraron a la orilla, se sentaron y agruparon los peces buenos en cajas, pero desecharon los que no servían. Así será en el fin del mundo. Los ángeles vendrán y separarán a los perversos de los justos y arrojarán a los malos en el horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Entienden todas estas cosas? Sí, le dijeron, las entendemos. Entonces añadió: todo maestro de la ley religiosa que se convierte en un discípulo del reino del cielo es como el propietario de casa que trae de su depósito joyas de la verdad, tanto nuevas como viejas. Amén.
Oramos al Señor. Amado Padre, gracias, Señor. Muchas gracias, Papito, porque podemos, Señor amado, tener tu palabra. Señor amado, a través de ella, Señor, tú nos exhortas, tú nos ayudas, Dios mío, para que podamos corregir nuestro caminar. Señor amado, tú eres el invitado principal hasta este lugar. Tu Espíritu Santo, amado Dios, está con nosotros. Queremos aprender de ti, Señor amado. Queremos, Dios mío, Señor, amado Dios, caminar junto a ti cada día, Señor amado, en amor, en obediencia, Señor amado, en verdad. Amado Padre de los cielos, bendiga, Dios mío, mi vida, primeramente la iglesia, cada uno de los que estamos en este lugar. Señor amado, que podamos, Dios mío, Señor, entender tu palabra, Señor amado, y que podamos llevarla por obra, amado Dios, porque es lo más importante, Dios mío, que podemos obedecer, Dios mío, a ella, a tu voz, Señor. Gracias te damos, muchas gracias, papá. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Seguimos con las parábolas, amén. Nuestros hermanos también, ¿cierto? Mi hermano Jonathan, mi hermano Adán, han estado predicando este último tiempo acerca de las parábolas, amén. ¿Y qué significa la palabra parábola, amada iglesia? Parábola significa narración de un suceso fingido, de que deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. ¿Ya? Eso lo busqué en Google. Para que ustedes sepan, hermano, como definición sale fábula. O sea, parábola, perdón. Parábola. Amén. Es una narración, amén, que hace comparación a diferentes cosas, ciertas situaciones, pero para nosotros como cristianos nos deja una enseñanza moral, amén. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo, Él adoptaba esta forma de poder enseñar, y sobre todo a sus discípulos, ¿ya? Porque dice más adelante, el otro día cuando predicaba mi hermano Adán, ¿cierto? Decía que él estaba con sus discípulos en la intimidad. Entró a la casa y él les enseñaba. En este día también está con nosotros. Está de forma íntima con usted, está de forma íntima conmigo. Y él quiere que nosotros, hermanos, nos preparemos para esta batalla espiritual. Nosotros cada día luchamos, amén. Y a veces pensamos que el enemigo está allá, pero el enemigo está aquí, amén. El enemigo mayor somos nosotros mismos, nuestra humanidad, nuestra carnalidad. Hermanos amados, es donde tenemos que dejar que su presencia entre a nosotros, amén. Porque Dios cada día Él golpea la puerta, la toca, a ver quién lo deja entrar. Y toca todas las puertas de nuestra vida, amada iglesia, porque nosotros tenemos tantas cosas. Nacimos con el pecado en nuestra vida. El pecado está en nuestro ADN. Pero gloria a Dios, que un día Él entregó su vida, entregó su sangre, hermanos, para que cada uno de nosotros pueda ser lavado, para que cada uno pueda ser limpiado por la sangre de Jesucristo, amada iglesia. Amén. Bien. Empieza diciendo: el reino de Dios es como. Amén. Y lo describe en el primer versículo, dice que es un tesoro escondido. Es como un tesoro escondido. Luego dice que también el reino de Dios, ¿cierto?, es como un comerciante que busca perlas preciosas. Imagínense, hermano, usted, igual que el hermano Jonathan, cuando comienzo a leer la palabra me comienzo a imaginar, ¿cierto? En estos dos primeros versículos, ¿no es cierto?, nosotros vemos el concepto del reino de los cielos. Amén. Estas parábolas, hermanos, nos explican, estas dos parábolas nos explican cuán valioso es el reino
de los cielos. ¿Cuánto valor, amada iglesia? Imagínense cuánto valor tiene el reino de los cielos. El primer hombre dice que, ¿cierto?, tropezó quizás con un tesoro escondido. Amén. En la antigüedad, amada iglesia, como habían tantas guerras, habían tantas cosas que de repente llegaban, ¿cierto?, y se apropiaban de los terrenos, todas las cosas. Entonces, ¿qué hacía la gente? Para esconder sus tesoros, los enterraba en el campo. Entonces, ya cuando pasaba toda la tribulación, cuando pasaba la guerra, ellos volvían a desenterrar su tesoro que tenían escondido. Amén. También yo estuve viendo, hermanos, y escudriñando un poco sobre las perlas, el valor que tienen las perlas. Y dice que este mercader era un hombre experto en perlas, ¿ya? Quizás nosotros podríamos ver una perla y no podríamos distinguir de una original con una réplica comprada en Mercado Libre. Quizás no podríamos distinguirlo porque no somos expertos. Pero imagínense, amada iglesia, estos dos hombres vieron un gran valor en estas dos cosas, que lo vendieron todo, dice la palabra del Señor. Lo vendieron todo para poder adquirir ese tesoro. Y el reino de los cielos, amada iglesia, es más valioso que cualquier cosa que nosotros podamos tener. Cualquier cosa, amada iglesia, que nosotros podamos tener. De modo, amada iglesia, que debemos de estar dispuestos a entregarlo todo por el reino de Dios. Y estamos dispuestos, cada uno de nosotros, a entregarlo todo por el reino de Dios. El hombre que tropezó, como yo les decía, con este tesoro, ¿cierto? Quizás fue una cosa accidental, ¿cierto? Pasando por ese lugar y tropezó con el tesoro y lo vio y vio que era algo, imagínense, tan importante, que vendió todo lo que tenía, hermano, para poder comprar el campo donde estaba enterrado el tesoro y poder tenerlo todo allá. ¿Por qué, hermanos amados? Porque él notó el gran valor que había en ese tesoro. ¿Está oyendo, amada iglesia? El mercader buscaba intensamente perlas preciosas, perlas elegidas, ya no perlas al azar, como yo le decía, no de marca china, no de marca, ¿cierto?, que luego por momentos son bonitas pero después se pelan. No, el mercader buscaba perlas preciosas y vendió todo lo que tenía, hermanos amados, para poder obtenerla. Ahora yo quiero hacer una pregunta a usted, amado hermano, amada hermana. ¿Cuáles son los tesoros que usted valora en su vida? Y yo, a medida que iba estudiando esta palabra, yo le decía: Señor, quizás nosotros como padres, los tesoros más grandes que tenemos en esta vida son nuestros hijos, a los que tenemos nuestros hijos. Los cuidamos de una forma tan que quizás muchas veces, hermanos, no dimensionamos lo que nosotros tenemos, ¿cierto? Y queremos entregarle lo mejor a nuestros hijos. Pero esta palabra del Señor nos habla más allá de lo que nuestros ojos puedan ver. Esta palabra en esta mañana nos habla de una verdad espiritual para nuestra vida. Amada iglesia, estamos dispuestos, y quiero que usted vaya meditando en esta mañana. Estamos dispuestos, amada iglesia, a sacrificarlo todo para obtener este tesoro.
¿Está usted dispuesto, amada iglesia, a dejar lo que a usted le gusta, a lo que a mí me gusta, a lo que mi humanidad atesora? ¿Está dispuesto a usted dejarlo por causa de Cristo? ¿Está usted dispuesto, amada iglesia, a abandonar los deleites de este mundo por causa de Cristo? Es una pregunta, hermanos, que el Señor nos hace en esta mañana. No la hace la hermana Isolda, sino que la hace Cristo. ¿Está usted dispuesto a renunciar? Amada iglesia, quizás a los apegos que aún hay en su vida, en mi vida, tenemos que dejarlo todo, dice la palabra del Señor. Porque el tesoro más grande es nuestro Dios. Es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos comenzamos en este lugar, hermanos. Lo comenzamos desde hoy. Desde que un día el Señor salió a ese encuentro. El reino de Dios se puso en su corazón. Se puso en su vida, amada iglesia. Y el Señor dice que Él vendrá por una iglesia santa, sin arruga, hermanos, sin decirle al Señor, ay señores que no pude. Él viene por una iglesia que no tenga excusas. Él debe ser el primero en nuestras vidas, hermanos. Muchas veces nosotros solamente vivimos de excusas delante del Señor. Señores, que estoy cansado. Señores, que es más importante mi familia. Señores, que es más importante mis estudios. Y tenemos un Dios de bolsillo. Lo sacamos cuando lo necesitamos y cuando no lo escondimos. Estos dos hombres, hermanas, hermanos, vieron el valor tan grande en este tesoro que encontraron, que lo vendieron todo. Lo dejaron todo sin importar, hermanos amados, que quizás iban a perder. Quizás iban a perder muchas cosas. Familia, qué sé yo, no lo explica la Biblia. Pero Dios les daba ese tesoro que ellos vieron, hermanos, tuvieron la capacidad de ver el gran valor que tenía ese tesoro maravilloso. Y el tesoro que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida es Jesús. Es la piedra angular de nuestra vida, hermanos. Sin Él, mi vida, su vida no vale nada. Podemos tenerlo todo en nuestra vida, amada iglesia. Podemos tener una buena posición económica. Podemos tener, amada iglesia, un estatus de vida superior. Podemos tener estudios. Pero nada es si no está primero Dios en nuestras vidas. Si Dios no es el centro de nuestra vida, amada iglesia, nada es. Solamente son cosas vanas. Solamente son cosas vanas, amada iglesia, que un día va a perecer. Y Dios nos da una oportunidad cada día a nosotros para enmendar nuestro caminar. Muchas veces decimos, pero ¿por qué Dios nos habla? Dios no me habla. Iglesia, escudriñamos la palabra. Iglesia, tenemos un momento para poder conectarnos con nuestro Dios. Tenemos un momento para relacionarse con su Padre. ¿Tiene usted un momento, siquiera un momento del día para agradecer al Señor? Amada iglesia, para que cuando tú sales de tu hogar, encomendar tu vida a Dios, no sabiendo que quizás nunca más regreses a tu hogar. Nosotros no conocemos las horas más tarde en nuestra vida. Eso siempre lo decía mi hermana Angélica. Nosotros dependemos absolutamente de Dios. Y creo que cada uno de nosotros vemos la realidad de este mundo
se pelean por la riqueza, se pelean por mejores puestos dentro de la sociedad. Pero ¿a quién los va a llevar eso? A una eternidad sin Dios. Porque el tesoro de ellos no está en Dios. Porque allí donde está tu corazón está tu tesoro, dice la palabra del Señor. ¿Y dónde está mi corazón en este día? ¿Quiero ser un mejor hijo para Dios? ¿O quiero agradar a la sociedad? ¿O quiero quizás vivir de apariencias, amada iglesia? El Señor lo entregó todo por nosotros. Y Él quiere que usted y yo también lo entreguemos todo. Y el entregarlo todo, hermano, no significa que usted no ame a su familia, que usted no se proyecte como familia, no proyecte en poder tener estudios superiores, el que usted pueda tener una mejor calidad de vida. No se trata de eso, amada iglesia. Porque somos cristianos y también podemos ser prosperados por Dios. Pero lo primero debe ser Dios. Dios, su familia y la iglesia. Esa es la posición que usted tiene que tener y que yo tengo que tener. Dios por sobre todas las cosas, amada iglesia. Porque Él es el que, cuando Dios es el centro de nuestra vida, cuando Dios es el centro de nuestro hogar, todo funciona en amor. Todo funciona, hermanos, de una forma que van a haber problemas, van a haber situaciones difíciles, pero cuando Dios está en el corazón del hombre y de la mujer, para todo hay una solución. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nuestros corazones. Porque cuando sabemos, ¿cierto?, que quizás tenemos un carácter difícil, y cuando nos enfrentamos a momentos, ¿cierto?, de prueba, de lucha, porque ninguno de nosotros está, ¿cierto?, exento a pasar todas estas cosas, pero Dios está allí en medio. Y es cuando recordamos: Señor, yo siendo inmerecedor, tú pagaste un precio por mí. ¿Quién soy yo para poder condenar? ¿Quién soy yo, cierto, para que podamos decidir sobre la vida de mi hermano, de mi prójimo? Es ahí cuando yo tengo que recordar y traer esta palabra a mi vida. El Señor nos da un hermoso tesoro, pero está en nosotros, amada iglesia, el poder tomarlo, el poder extender este tesoro a otros que quizá están en ruinas en su vida espiritualmente. Hay muchos que pretenden tenerlo todo. Muchas veces nosotros, hermanos, cuando vemos que hay otras personas que, y no ha pasado, yo sé que no ha pasado cada uno de nosotros, y hemos pensado en nuestras mentes y decimos: pero esta persona nunca sirvió al Señor y mira la economía que tiene. Yo sé que cada uno de nosotros hemos pensado, cuando quizás hemos estado cortitos, ¿cierto?, de dinero, cuando llegamos justito a fin de mes, o quizás nos falta, y nos vemos para el lado del vecino se lo pasa todos los fines de semana en fiesta, todo, y el vecino es prosperado, tiene una tremenda casa, tiene un tremendo auto, pero nosotros vemos lo superficial. Todo eso un día va a desaparecer. Todo eso un día, hermanos, va a desaparecer. Y dice la palabra del Señor que ninguno de sus hijos, ninguno de nosotros será avergonzado. Ninguno, hermano, ninguno de nosotros será avergonzado. Pero tenemos que ser fieles. Tenemos que poner nuestro corazón en este tesoro. En este tesoro no hecho por mano de hombres, sino un tesoro entregado de parte del Señor. Amada iglesia, y en el Señor en esta mañana nos recuerda una vez más ese sacrificio que Él dio por nosotros. La sangre de Cristo está vigente para nuestras vidas, amada iglesia. Aún está vigente, aunque pasen los años, aunque pase el tiempo que sea. Dios va a ser el mismo de ayer y por los siglos de los siglos. Su poder, su misericordia, su amor, su bondad
no van a cambiar en el tiempo, somos nosotros los que cambiamos. Por las circunstancias que vivimos en nuestra vida, quizás nuestra fe mengua, ¿cierto? Quizás nuestra fe va aumentando, pero que nos ayude Dios. Que Dios nos ayude, amada iglesia, porque estamos en este lugar, porque necesitamos de Dios. Usted y yo necesita de Dios, amada iglesia. Yo necesito que Dios renueve un espíritu recto en mi vida, que el Señor ponga en mí amor por su obra, amor por Él. ¿Para qué, amada iglesia? Para que yo pueda caminar en obediencia, porque esa es mi mayor actitud. Cuando yo digo, Señor, yo te amo, pero yo hago lo contrario. Cuando mis actitudes son contrarias, cuando el Señor me dice, no, Isolda, tú tienes que ir por aquí, yo me voy por acá. No, Señor, es que por ahí es muy largo, es muy angosto por aquí, mejor me voy por acá. No, el Señor dice, ve por ahí. Aunque el camino sea más angosto, pero yo iré contigo. Yo te voy a tomar de la mano. Aunque vengan las dificultades, aunque venga la tormenta, amada iglesia, es Dios el que camina con nosotros. Es Dios por nosotros, amada iglesia. Y el que usted venga cada jueves, cada domingo a este lugar, no debe ser por compromiso, sino porque usted anhela la presencia de Dios. Porque usted anhela que el reino de los cielos venga a su vida. Porque usted y yo anhelemos que el reino de Dios se establezca en nuestra familia. Que podamos ser un ejemplo para la sociedad. Amada iglesia, no cuando usted vaya a su trabajo o donde usted quiera que vaya, diga, va a ser con este, mejor no voy a la iglesia. Hay muchos que han sido dañados, hay muchos que han sido golpeados espiritualmente, amada iglesia. Hay mucha gente que dice, yo nunca más voy a ir a una iglesia porque todos son iguales. Nosotros tenemos la bendición en esta mañana de poder estar en este lugar, de poder enseñar la sana doctrina, amada iglesia, de poder enseñar la palabra de Dios, de poder oír la voz de nuestro Creador, porque su palabra es su voz. Muchos dirán, pero si fue criada por hombres. Sí, pero inspirada por su presencia, por su Espíritu Santo. Y en ella creemos. Ella es la profeta mayor para nuestras vidas. Y debemos de caminar como ella lo dice. Amada iglesia, aunque nos cueste lágrimas, aunque nos cueste muchas veces el poder estar allí, muchas veces de guata en el suelo. Pero el reconocer, amada iglesia, es el primer paso para un hijo de Dios. El poder reconocer que yo me he equivocado. El poder reconocer que sin Él nada soy. De esa forma nosotros vamos a poder obtener el reino de Dios en nuestra vida. Cada día, amada iglesia, cada día nosotros debemos vivir como hijos de Dios. El reino de Dios está aquí con nosotros, porque está su presencia en nuestras vidas, hermano. No esperes cuando el Señor venga por tu vida, no esperes en ese momento de decirle, Señor, perdóname, porque no sabemos de qué forma el Señor vendrá por nuestras vidas. Hay muchos hermanos que un pensamiento errado tienen. Dicen, pero es que todavía no viene Dios y cuando venga Él me arrepiento. Pero ¿qué saben? ¿Qué sabemos nosotros, hermanos? ¿De qué forma Dios nos va a llamar a su presencia? Si Él nos va a dar un minuto, un segundo de nuestra vida para decirle, perdóname, Dios. Nadie de nosotros, ninguno de nosotros. Es por eso que tenemos que estar preparados como vírgenes prudentes, con nuestras lámparas encendidas, amada iglesia. Con nuestra lámpara encendida, que no se apague ese fuego, hermanos. Que no se apague ese fuego, amada iglesia, así como cuando teníamos el primer amor. Yo le digo al Señor muchas veces, quiero recuperar ese primer amor, Señor. Cuando llegamos a los pies de Cristo, amada iglesia, queremos casi dormir en el templo.
El pastor dice que tenemos que orar, allí estamos. El pastor dice que tenemos que llorar, allí estamos. Pero pasado el tiempo se va enfriando el amor. ¿Y por qué, hermanos, si Dios nos ama de igual forma? Dios nos espera cada día con ese mismo amor que cuando recibió desde un principio, desde un comienzo. ¿Por qué nos desenamoramos de Dios? Por nuestra humanidad, amada iglesia. ¿Por qué nos alejamos de los propósitos de Dios? Porque ya dejamos de leer la palabra. Porque ya dejamos de involucrarnos con Dios. Porque ya no hay una cercanía con nuestro Padre. Es ahí cuando nos empezamos, hermanos. Es cuando ahí el reino de los cielos ya comienza a alejarse. El reino de los cielos ya no está en nosotros. Queremos tener y ser capaces de caminar por nuestras propias fuerzas. Pero el Señor dice no en esta mañana. Yo los escogí a cada uno de ustedes. Y aunque suene cliché, quizás esta frase, yo los escogí a ustedes, hermano. Y el Señor quiere que el reino de Él sea establecido en nuestras mentes, sea establecido en nuestros corazones. Porque solamente así, amada iglesia, vamos a obtener la vida eterna y la salvación para nuestras almas. El Señor quiere que caminemos conforme su corazón. Queremos que corramos esta carrera, pero legítimamente, así como lo hace el atleta. Legítimamente, amada iglesia. El Señor, amada iglesia, quiere que nosotros seamos una iglesia bendecida. Él tiene muchas cosas hermosas para darnos. Y lo primero es el reino de los cielos. Su palabra dice, busca el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Todo lo demás será añadido. Cuando hay falta de trabajo, cuando hay falta de salud, cuando hay falta, hermanos, de situaciones, cierto, que pasamos como humanos. Nuestra solución está a 5 centímetros del piso. Nosotros comenzamos a ver cómo Dios se mueve. Yo sé que cada uno de nosotros hemos experimentado en esto en Dios. Cuando nosotros disponemos nuestra vida en Dios, Dios comienza a moverse en una forma sobrenatural. Pero es, amada iglesia, para los que trabajan. No esperemos que Dios se mueva en nuestra vida si nosotros somos personas flojas. Si nosotros somos personas que no buscamos el reino de Dios. No esperemos que Dios se va a mover en nuestra vida. Porque a veces de todo le echamos la culpa al Señor, pero sabiendo que nosotros somos los culpables. Nosotros somos los culpables, amada iglesia, de no alcanzar las bendiciones que Dios tiene para nosotros, individualmente y también como iglesia. Esforcémonos, hermanos, esforcémonos en esta mañana y lo que quede de nuestra vida por poder entrar a la presencia de Dios cada día, amada iglesia. Cada día que nuestra búsqueda no tan solo sea cuando usted viene aquí a este lugar, sino que aparte un momento en su hogar. Yo sé que todos tenemos que hacer, todos, mis hermanas algunas trabajan, nuestros hermanos todos trabajan, hay situaciones en nuestro hogar, pero deja un momento para el Señor. Escudriñe su palabra, porque allí hay vida eterna para nuestras vidas. Allí, hermano, usted va a encontrar hasta el detalle más mínimo cuando usted quiere preguntarle algo al Señor. Vaya a la palabra. El Señor tiene respuesta para todo, hermana, iglesia querida. Para todo el Señor tiene respuesta. Amén. Esta parábola nos enseña sobre el valor inigualable que el reino de Dios tiene y el llamado a comprometernos con ellos. Amén. Nos invita a reflexionar, amada iglesia, en qué estamos dispuestos a entregar para Dios. ¿Qué estamos dispuestos para entregar en esta mañana? ¿Qué estamos dispuestos, amada iglesia? Quiero que usted
lo medita en su corazón. No me lo diga a mí, pero sí se lo diga al Señor. ¿Qué cosas debemos de dejar o cambiar para obtener este tesoro en Cristo Jesús? Porque la palabra del Señor a nosotros nos lleva a reflexionar, amada iglesia. Cuando el Señor nos habla en su palabra, Él es un espejo. Nosotros estamos desnudos delante de su presencia. Él conoce mis pensamientos, mi corazón, mi mente, todo, amada iglesia. A Él nada podemos ocultar. Entonces, ¿qué nosotros en esta mañana, el Señor a través de su palabra, qué es lo que debemos de dejar? ¿Qué es lo que debemos de abandonar en nuestras vidas? ¿Qué debemos de abandonar como humanos para que la presencia de Dios venga a mí? Para que su reino se establezca en mi vida. Amada iglesia, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, amada iglesia, a que nuestro corazón pueda estar con el corazón de nuestro Señor. A que nuestro caminar pueda estar alineado a su caminar. Nuestros pensamientos, amada iglesia, tienen que estar alineados a los de Él. Porque muchas veces fracasamos, amada iglesia, porque creemos ser autosuficientes. Porque creemos que lo estamos haciendo bien. Pero no le hemos preguntado a Dios: Señor, ¿será tu voluntad? Señor, ¿será tu propósito? A los jóvenes, es lo que yo siempre le digo a mi hija: no fijen su mirada en las cosas de este mundo, chiquillos. Quizás cada uno de nosotros como adultos nos hemos equivocado tanto, pero hermoso y maravilloso sea el Señor que tenemos jóvenes dentro de nuestra congregación. Y nosotros como adultos también tenemos que ser un ejemplo para ellos y enseñar en la sana doctrina, enseñarles que el reino de los cielos se establece cada día en nuestros corazones, para que ellos el día de mañana no tengan que llorar, no tengan que sufrir las lágrimas que quizás nosotros tuvimos que pasar por nuestra porfía, por nuestra rebeldía, porque quisimos hacer las cosas a nuestra voluntad. Amada iglesia, tenemos que instruir también a esta generación que viene. Somos responsables cada uno de nosotros. Es por eso que debemos de ser ejemplo para ellos. Tenemos que predicar, como se dice, con nuestro ejemplo, con mi forma de vivir, porque a veces las palabras pueden ser muchas. Amada iglesia, yo puedo predicar muy hermoso, aunque no lo hago. La gloria sea para mi Señor. Pero mi actitud, mi forma de vivir, habla mucho más que mis palabras. Amada iglesia, en la parábola de la perla vemos que el hombre era un comerciante, quizás experto, y al ver la perla reconoce que vale más que cualquier cosa. Dios nos llama a renunciar a lo que nuestros ojos, amada iglesia, es bueno. A veces el concepto que nosotros tenemos, ¿cierto? Y lo que vemos, creemos que es algo bueno. Pero Dios tiene algo mejor para nosotros. ¿Me entendió lo que le dije? Amada iglesia, muchas veces nosotros como personas creemos que hacemos lo mejor para Dios. Pero ¿sabe qué? Yo he aprendido que a través de todos estos años que camino al Señor por amor y misericordia, que nuestro caminar con el Señor tiene que ser inquieto. Yo no tengo que caminar al Señor de forma que sienta un conformismo, porque a veces nosotros decimos: pero si ya lo estoy haciendo bien, y me quedo ahí. Pero no, nosotros debemos de caminar de tal forma que le digamos al Señor: ¿qué más quieres de mí, Señor? ¿Qué más quiere que yo haga para tu reino, Señor? Aunque no somos imprescindibles cada uno de nosotros, hermano. Dios podría hacerlo todo solito, porque Él es Dios. Pero Él, por amor y misericordia, nos tiene a cada uno de nosotros, para que seamos parte del reino,
para que seamos parte de esta familia hermosa y maravillosa, hermanos. Yo quiero un día estar con mi Señor. Yo quiero un día, hermanos amados, que Él me puede decir: siervo fiel, en lo poquito fuiste fiel, entra al gozo de tu Señor. Yo quiero que esas palabras me diga mi Maestro. Pero tenemos que esforzarnos por desde ya vivir el reino de los cielos en nuestra vida, amada iglesia. Vivir el reino de los cielos, vivir en obediencia para su Señor, para su Padre, para aquel que usted alce sus manos al cielo, para aquel que usted cada día pida amor y misericordia. No tengamos un Dios de bolsillo, un Dios de botiquín, como decía el otro día mi hermano, un Dios o hijos que son como la ampolleta, ¿cierto? Que la prendimos en la noche y en el día se apaga. Sino que seamos siempre hijos de Dios. Amén. Dice también en el versículo 46, dice: cuando descubrió una gran perla, no, tampoco hay. El 47. También el reino de los cielos es como una red de pescar que se echó al agua y atrapó toda clase de peces. Cuando la red se llenó, los pescadores se arrastraron a la orilla, se sentaron y agruparon los peces buenos en cajas, pero desecharon los que no servían. Así será en el fin del mundo. Los ángeles vendrán y separarán los perversos y los justos, y los arrojarán a los malos en el horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Amén. Esta es la parábola de la red. La palabra de la red describe una red que recoge peces. Amén. Dios usa también la naturaleza para poder enseñarnos. Amén. Como les decía. Y peces de todo tipo, hermanos. Ahí no había diferencia si entraban peces gordos, flacos, no sé, no tengo idea los nombres de los peces, pero lo único que no conozco es la merluza, el salmón y pero habían muchos peces, ¿ya? Y dice que al final los pescadores separan lo bueno de lo malo. Esta parábola, hermanos, tiene mucha semejanza a la parábola de la cizaña que nos predicaba el otro día mi hermano Jonathan. Amén. Estamos cada uno de nosotros para hacer la voluntad de nuestro Dios, o tratamos de hacer la voluntad de nuestro Dios, cada uno de nosotros, amada iglesia. Amén. Y también estamos para poder hablar a otros de la grandeza de Dios, del reino de Dios, de cómo Dios, ¿cierto?, nos ha sacado de lo vil para darnos un nombre, para adoptarnos, para darnos los privilegios que también tenemos como hijos de Dios. Amén. Pero lo que debemos de entender, amada iglesia, que nosotros, ninguno de nosotros, estamos condicionados para decidir quién forma parte del reino de los cielos o no. Ninguno de nosotros, porque dice la palabra del Señor que Él en el último tiempo enviará ángeles para separar lo bueno de lo malo. ¿Ya? Entonces, amada iglesia, esa separación que nos habla la palabra del Señor será en el juicio final. Cuando el Dios venga por su iglesia, Él va a separar el trigo de la cizaña, así como decía mi hermano. Va a separar los peces que se puedan ser comestibles a los que estén malos. Pero no es menester de nosotros el poder decidir quién va o quién no va al reino de los cielos, porque el reino de los cielos es para todo aquel, amada iglesia, que reconozca al Señor como Señor y Salvador y haga la voluntad de su Padre. Solamente nosotros estamos encargados de poder llevar el reino, de poder extender el reino de los cielos. Amén. Pero no desjuzgar a aquel que ha caído, a aquel que ha pecado. Debemos de alentarnos los unos con los otros, exhortarnos los unos con los otros,
amonestarnos los unos con los otros como iglesia. Cuando el hermano, cierto, se ha equivocado, cuando el hermano ha caído, conversar con él, el poder, cierto, decirle: hermano, tú te has equivocado, hermano, tú vas por un mal camino. Y si no entiende, bueno, eso es otro tema por otra vez, cierto. También hay un mensaje. Pero hablamos sobre el mundo en general. Dios es el que ve los corazones. Dios, hermano, es el que ve más allá de nuestras vidas. Entonces, el Señor en esta mañana también nos llama a reflejar su amor. A reflejar su amor por aquellos peces que quizás quieren meterse a la red, pero no alcanzan a subirse. Hay peces, cierto, que suben a la red y llega un momento y se salen de la red. Hermanos, ninguno de nosotros está condicionado para eso. Dios nos condiciona pero para poder extender su reino, para poder llamar el amor, así como Él nos llamó un día, amada iglesia. Amén. Dice así: entonces añadió: todo maestro de la ley religiosa que se convierte en un discípulo del reino del cielo es como el propietario de una casa que trae de su depósito joyas de la verdad, tanto nuevas como viejas. Cuando Jesús terminó de contar estas historias e ilustraciones, salió de esa región. Regresó a Nazaret, su pueblo, cuando enseñó allí en la sinagoga, y todos quedaron asombrados y decían: ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer estos milagros? Hay un doble beneficio para nosotros: el que podamos escudriñar la Escritura. Pero no tan solo nosotros debemos de escudriñar el Nuevo Testamento, también debemos de escudriñar el Antiguo Testamento. Toda la Biblia dice su palabra que es inspirada por Dios. Amén. Está disponible para cada uno de nosotros, ¿cierto? Algunos que lo tenemos. Yo tengo Biblia con letras chicas, tengo que comprarme una, hermano. Tengo que ser sincera, tengo mi celular que veo con las letras más grandes, pero es importante. Dice que el Antiguo y el Nuevo Testamento revelan a Cristo mismo, el que ahora está disponible para todo aquel que lo acepte como Señor y Salvador. Tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento tienen enseñanzas acerca de Dios y ofrecen consejos prácticos para poder vivir. Lamentablemente, amados iglesia, en ese tiempo los líderes religiosos solamente veían el Antiguo Testamento, ignorando el Nuevo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ellos buscaban un reino a futuro. Ellos no veían a su maestro, no veían a Dios en el maestro, en el elegido, el que allí estaba, porque ellos esperaban un reinado político, esperaban un rey, ¿cierto? En alguien que viniera con gloria y majestad, no alguien que viniera en un asna, en una burrita montada con humildad. Jesús, en cambio, enseñó que el reino es ahora, amada iglesia. El reino es ahora, en el presente. Y el juicio, como yo les decía delante, el juicio final será en un futuro. Cuando Dios venga por la iglesia en general, o cuando venga por cada una de nuestras vidas, de forma personal. Amén. Ellos buscaban un reino temporal, amada iglesia, y no vieron el significado espiritual que el reino de Cristo traía. Ellos no vieron a Cristo. Ellos vieron a una persona humilde y dijeron: pero ¿qué va a hacer? Montado en una burrita. ¿Qué va a hacer si es tan insignificante? Pero no vieron el valor. No vieron que ese que venía con humildad era el maestro. Era el que iba a traer salvación para la humanidad. Amada iglesia, pero nosotros en este día tenemos la verdad. Sabemos la verdad. Y Él es Cristo, amada iglesia.
Debemos de estudiar la Biblia cada día y debemos de estudiar ambas partes de la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, así como gracias al Señor lo hacemos, ¿cierto? Día a día, con la ayuda de nuestro Señor y también con nuestros pastores. Debemos llenarnos del conocimiento de Dios, de la sabiduría, así también, hermanos, para poder compartir este hermoso tesoro con otros. Este hermoso tesoro que nosotros tenemos, no tenemos que esconderlo, sino tenemos que multiplicarlo. Estamos llamados a multiplicarnos, no a dividirnos, no a restarnos, sino que seamos multiplicadores, que sumemos, ¿cierto?, en este reino hermoso que el Señor nos da. Vale la pena, amada iglesia, vale la pena poner por prioridad el reino de los cielos. Porque ¿sabe por qué? Porque ese será el destino eterno que cada uno de nosotros tengamos. Vale la pena, amada iglesia, vale la pena el negarse a sí mismo. Vale la pena, amada iglesia, el poder entregar este hermoso mensaje de salvación a otros que lo necesitan, con su ejemplo, con su oración, con su ayuda, con su ayuno, con leer la palabra del Señor, porque no podemos ir a la guerra, no podemos salir al campo sin estar preparados. Nos van a derrotar a la primera, porque tenemos un enemigo que no se duerme, amada iglesia, y nosotros somos una piedra gigante para él. Pero cuando Cristo es el medio, es el centro de nuestra vida, tengamos por seguro que vamos a ser más que victoriosos. Pongámonos de pie, amada iglesia. Vamos a orar al Señor en esta mañana. Yo no sé si hay alguno de ustedes que quiera pasar hasta este lugar, o alguno de mis hermanos líderes que quiera orar por algún hermano. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor: Señor, yo quiero poner mi corazón en ti. Yo quiero que tu reino se establezca en mi vida. Y si nos hemos equivocado, hemos vuelto nuestra mirada atrás, amada iglesia, en esta hora el Señor nos perdona y nos da el ministerio de la reconciliación, dice su palabra. Él nos da, ¿cierto?, la oportunidad en este día de poder reconciliarnos, de decirle: Señor,